¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas tardes a su programa Esencia Femenina. Mi nombre es Rose Sandoval J, aquí desde el estudio de Mundo Holístico Televisión, y aquí con un poco de palo santo para limpiar el ambiente, la energía, mi propio campo áurico. Bienvenidos esta tarde a su programa Esencia Femenina. Hoy vamos a hablar de la diosa Hécate. Vamos a hablar de este libro que nuestra querida Victorina Saldaña nos envía con mucho cariño, y vamos a hablar un poquito de ella para las mujeres que nos gusta mucho las diosas, de la magia. Es importante. Les voy a contar un poquito acerca de este libro. La autora nos lleva en un viaje a través de las tradiciones, las leyendas, la historia y la mitología de la diosa Hécate, antigua diosa de las encrucijadas, de las fantasmas, de la brujería, y también quizás la diosa más querida hoy en día, a la vez que explora la relevancia de Hécate para practicantes paganos actuales. La autora proporciona herramientas técnicas, prácticas y sugerencias para incorporar a Hécate en tu propio viaje mágico y espiritual. Cada capítulo se centra en un aspecto diferente de la diosa y explora la mitología original, el contexto histórico y las connotaciones contemporáneas para concluir con hechizos y rituales personales. El capítulo final es un grimorio lleno de rituales, ofrendas y otras prácticas para ayudar a los lectores a conectarse con esta extraordinaria deidad. El libro también explora la ética de la magia, lo que significa ser una bruja en el siglo XXI y las prácticas recomendadas para tener éxito en la magia. Y bueno, sabemos que las diosas femeninas son muy importantes, sobre todo para los círculos de mujeres, para nosotras que hacemos rituales, que hacemos ceremonias. Saber un poco de la mitología y de la historia de cada una de las diosas es importante para saber qué estamos invocando, qué podemos trabajar con cada una de las deidades. Ya habíamos hablado de los arquetipos de las mujeres, de Shinoda Bolen, y en este caso hablar de Hécate es importante porque a Hécate se le va a relacionar con una diosa de la obscuridad. Y siempre que veamos obscuridad, recordemos que tiene que ver con lo oculto. A veces puede generarnos cierto temor cuando vemos estas deidades como obscuras y de alguna manera las representan como algo que es temeroso. Pero es importante saber que todo lo que es oscuro, lo que tenga que ver de alguna manera con el color negro, con la oscuridad, tiene que ver con lo oculto. Y es importante hacer indagación e investigación de las diosas. En este caso, Hécate es hija de Zeus e hija de Demeter. Algunos autores así lo manejan. Así es de que tiene toda esta energía del dios, obviamente, del trueno, con toda esta energía de Demeter, para que Hécate haga su propio trabajo. Se le representan muchas imágenes, la vamos a ver, con 3 antorchas o inclusive con 3 cabezas, ¿no? Que tiene que ver obviamente con esos 3 niveles que se trabajan, que es la parte física, emocional y espiritual.
y que de alguna manera las antorchas que ella maneja es como llevar luz a esa oscuridad, luz en un lugar oculto. Se le reconoce como la diosa de las encrucijadas. Entonces, cuando tenemos de alguna manera en nuestra vida un periodo de tomar una decisión importante, saber qué decisión tomar, si tomar el camino de la derecha, de la izquierda, y que lo vemos representado en varias películas cuando el guerrero o la guerrera tiene que tomar decisiones que son importantes. Por ejemplo, esta película que me gusta mucho en esta versión última de Mulan, que ya no es versión caricatura, sino versión con personajes, digamos, reales. Esta película me gusta mucho porque cuando Mulan, obviamente cuando van a la aldea donde está con su padre, para decir que obviamente el primer varón de sus familias pues necesita que el rey, vayan con el rey, con el emperador, porque requieren enfrentarse al mal precisamente. Y como el padre de Mulan no tenía varones, pues él tenía que ir, pero él ya era mayor. Entonces Mulan se disfraza, ¿no? Como lo hemos visto en muchas historias, como La Papisa, como Sor Juana Inés de la Cruz, que se llegan a vestir de hombres para hacer frente a ese compromiso. Y como ella tenía toda esta destreza en las artes marciales que su papá le había enseñado, pues obviamente va y se enfrenta como alumna, pero nadie sabía que era mujer, y obviamente empiezan a ver su destreza que ella tenía, pero en la encrucijada, cuando llega el momento en que ella de alguna manera se enfrenta a una bruja, aparentemente una bruja del mal, pero recordemos que cuando somos brujas, obviamente la energía pues solo es una, ¿no? Pero la bruja obviamente que era de alguna manera comandada obviamente por quien estaba enfrentando al emperador en ese tiempo, pues era una mujer. Entonces es muy linda esta representación porque estas dos mujeres se encuentran y la bruja le reconoce a Mulan y le dice: es que tú estás en una encrucijada porque obviamente tú eres mujer, pero estás engañando, ¿no? A tus compañeros, a tus maestros, y es importante que ellos sepan quién eres. Pero esta bruja se da cuenta que Mulan es muy buena, que tiene mucha capacidad energética inclusive, porque esta energía que ella maneja con su propio campo áurico es muy poderosa. Entonces la bruja le dice: vente conmigo, o sea, si trabajamos juntas podemos derrocar a todos, tanto al clan con el que yo estoy trabajando como el tuyo, que se están enfrentando, ¿no? Obviamente Mulan tiene esta prueba en el desierto, como muchas veces lo vemos representado, en donde ella tiene que tener este reencuentro con su interior y saber realmente qué quiere. Y uno de los principios es de alguna manera ser sincera. Entonces ella regresa a donde la están entrenando y le dice obviamente a sus superiores que es mujer, y en parte su cabello negro, ¿no? Largo. El cabello largo en una bruja tiene que ver mucho con la connotación de la energía. En las órdenes místicas a veces nos piden que el cabello venga recogido, ¿no? Cuando entramos a templo, cuando hacemos ceremonia, pero en algunas ocasiones el cabello tiene que soltarse para que obviamente haga esta extensión en el campo electromagnético que tenemos. Cuando nosotros utilizamos cualquier herramienta que salga de mi cuerpo, por ejemplo una espada flamígera, estamos haciendo una extensión de nuestro campo hacia afuera de él para atraer esa energía, ¿no? Y eso lo practicamos obviamente en algunas órdenes místicas, en algunas prácticas, en algunos rituales. Y lo que esa espada atraiga, obviamente esa energía la estás atrayendo hacia ti, pero también estás protegiéndote hacia el exterior. Entonces una bruja, obviamente una mujer medicina, una mujer sacerdotisa, aprende técnicas de protección, ¿no? Porque primero tienes que obviamente proteger tu campo áurico, y no hay mayor protección que tu propia vibración, tu propia iniciación. Tú te vas preparando de una forma mental y emocional para que tus pensamientos y emociones estén regularmente en calma, en armonía, tus emociones gobernadas, tu estómago, todos tus miedos, tus temores. Tu ansiedad tiene que ser gobernada con la práctica, con la meditación, para que cuando tú tienes un enfrentamiento en un ritual, en una ceremonia, tu cuerpo físico, energético, emocional estén obviamente en armonía. Así es de que se aprenden diferentes técnicas de protección para llevar a cabo una ceremonia, ¿no? Por ejemplo, las protecciones rojas en la frente, en el vientre, taparnos el ombligo, hacer la cruz cabalística. Hay diferentes rituales de protección que se utilizan cuando uno va a hacer un rezo, una ceremonia, o vas a entrar a un campo energético diferente, ¿no? al que te encuentras. Incluso desde que salimos de casa en el día, hacer un ritual, desde que sale el sol
y obviamente cuando nosotros salimos de nuestro hogar para hacer obviamente nuestro proceso o nuestras tareas diarias. Así es de que en este encuentro esta bruja, obviamente, este cabello negro que les comentaba que es una extensión de su energía, la bruja reconoce en Mulan esta gran energía y le dice que se una a ella. Obviamente Mulan dice que no. La bruja dice es que la bruja es muy buena, de hecho, la bruja es muy buena, pero obviamente trabaja para, digamos, pues no para el mal, pero de alguna manera para el autoritarismo y el abuso, la soberbia, ¿no? De otro personaje masculino que quería derrocar al emperador. Y obviamente esta connotación de que cómo es posible que dos emperadores o dos personajes que son líderes tengan a su lado a una bruja, ¿no? A una mujer medicina, a una mujer sacerdotisa. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia, que tienen a sus pitonisas, a sus mujeres, a sus astrólogas inclusive, que están cerca, que son de cabecera, que a muchos líderes les van recomendando cuándo es propicio, cuándo es importante hacer una declaración de qué color vestirse, cuál es su lenguaje, cómo poder utilizarlo, y eso siempre ha existido, ¿no? Y actualmente, aunque no lo mencionen, pues son parte obviamente del equipo de trabajo de los grandes líderes. Y en este caso es muy representativa en la película como la bruja, que obviamente tiene toda la experiencia. Mulan es pequeña, es una mujer iniciada apenas, va iniciándose en estos menesteres, pero es muy noble de corazón. Como esta película de Kung Fu Panda, donde el panda es muy noble, pero no tiene la destreza, ¿no?, de las artes marciales. Sin embargo, siempre vamos a ver en las películas de los iniciados que lo más importante para un maestro, para legar o para compartir su conocimiento, es que el discípulo tenga un corazón noble, tenga un corazón amoroso. Porque si nosotros como iniciados o como discípulos o alumnos no tenemos unas emociones en equilibrio y en armonía, cuando tengamos las herramientas de hacer rituales o ceremonias podemos causar daño, porque emocionalmente no estamos estables. Entonces imagínense que estamos enojadas, que tenemos un momento de crisis y queremos hacerle daño a alguien. Entonces, estos temas que luego se ven en las películas de las defensas energéticas, ¿no? Por ejemplo, las películas de Harry Potter, que son también muy representativas, como Harry Potter fue salvado desde niño por sus padres y tiene obviamente esta señal en la frente, que pues obviamente tiene que ver con el tercer ojo, y su energía siempre va a quedar fusionada con el Señor del Mal, ¿no? Eso es muy importante porque él va a representar la luz y el Señor del Mal, obviamente, la oscuridad. Y a lo largo de las películas de Harry Potter vamos a ver cómo él empieza a aprender magia y con su varita, con sus compañeros, con su triada, porque pues obviamente se trabaja en triada, que son los 3 centros, sus 2 compañeros que de alguna manera es un mismo discípulo, pero en tres facetas o en 3 modalidades. Y siempre se va, durante las películas vamos a ver su crecimiento de estos 3 personajes, comandados obviamente por Harry Potter, los maestros, ¿no?, que son los magos, los grandes magos, que les enseñan todo tipo de materias para que les enseñen tanto en la práctica y obviamente el manejo de las energías, del fuego, pero también de las protecciones, ¿no? Inclusive hay ejercicios que les ponen a hacer frente a un espejo para que puedan ver su sombra, para que puedan proyectar cuáles son sus miedos, y el espejo, cuando abren el armario, se manifiesten sus miedos. Son parte de los aprendizajes que las brujas de alguna manera van aplicando, lo van manifestando. Y este tema de la bruja actualmente obviamente ya es como un tema de reconocimiento, de orgullo, pero en siglos pasados, en tiempos pasados, ser bruja pues obviamente era una connotación negativa, la iglesia estaba por encima y persiguiendo obviamente a las mujeres, que obviamente ejercían ese tipo de magias, o a las mujeres sanadoras, ¿no? Entonces, obviamente se va transgiversando esa información por la búsqueda de la aniquilación de cualquier persona, inclusive hombre o mujer, pero hablando de las brujas, que se dedicaron obviamente a la magia, al uso del tarot, a leer las cartas, la bola de cristal, las gitanas, ¿no? Entonces vivimos en tiempos que obviamente somos afortunadas porque tenemos la fortuna de que podamos tener estos libros a la mano, que podamos entrar al internet y buscar cualquier tipo de tema sin que seamos perseguidos o seamos de alguna manera evidenciadas. Así es de que es importante saber que las mujeres brujas que murieron quemadas, que murieron en diferentes situaciones, torturadas inclusive, pues obviamente ellas sufrieron mucho, y nosotras ahora tenemos esta fortuna de tener la información, las escuelas místicas,
a la orden del día, ¿no? Obviamente también hay que buscar qué escuelas, qué seriedad, qué maestra es la que está comandando estas órdenes místicas o estas escuelas. Es importante, siempre lo hemos mencionado, que es importante la congruencia, ¿no? Si yo voy a una escuela que me inician, es importante saber quién es la maestra, cómo vive su vida diaria, cómo es su relación con todos, con su familia, con sus parejas, con sus amistades. Es muy importante la congruencia para encontrar una maestra que aplique lo que está enseñando, que pueda llevarlo a cabo en su vida. Y entonces eso de alguna manera nos da la seguridad de que estamos con una buena tutora, una buena maestra que nos pueda enseñar obviamente esas artes místicas. Hay mujeres, obviamente, que tienen ciertos dones que a veces ni siquiera los exploran, porque ya vienen de herencia, inclusive de abuelas, tatarabuelas, que fueron mujeres medicina, y traemos ciertos dones. Mujeres que ahora son terapeutas o a lo mejor están en una oficina y de repente saben que tienen ciertos dones y no los utilizan. Entonces, estas escuelas como CEFER, como el Círculo de Estudios de Filosofía Hermética, donde enseñamos a los alumnos a estudiar, a hacer un acercamiento a los 22 arcanos mayores del tarot, desde una parte mística, filosófica, espiritual, nos va ayudando a que cada alumno vaya trabajando con su parte emocional, con sus pensamientos, nosotros también obviamente como instructores, y de alguna manera nos va preparando para llegar a los cursos, ¿no? A los talleres, en donde por ejemplo en sonido y color ya hacemos una práctica con tatuas, iluminar, hacer un poco de práctica con nosotros. Y no se diga obviamente en las órdenes místicas, donde ya te pueden enseñar obviamente a hacer tu propio pentáculo, hacer obviamente tu varita, hacer tus símbolos de protección, pero personales, con tu propio nombre. En muchas órdenes místicas, cuando te inician, te ponen un nombre espiritual, dependiendo tus características, tu fecha de nacimiento. Los tutores de las órdenes místicas obviamente van eligiendo el nombre propicio para cada persona que se inicia. Entonces, fíjense qué lindo, porque el hecho de que te pongan un nombre cuando te inician y te dicen a partir de ahora, dentro de esta orden, vas a tener este nombre. Te están de alguna manera dando esta iniciación, este reconocimiento, esta bienvenida a esta orden para que empieces a practicar, obviamente, todos este tipo de rituales y de ceremonias que pues obviamente en una escuela normal no te enseñarían, digamos una escuela como tipo Harry Potter, en donde todos estos temas pues es parte de la cotidianidad. Así es de que hablar de Hécate, hablar de las diosas es muy importante porque es como un reconocimiento al linaje femenino. Muchas veces se habla de los linajes masculinos, de los magos, de los alquimistas, pero hay pocos libros que realmente están trabajando con el tema de las mujeres, ¿no? A las mujeres a veces no se les reconoce tanto, siempre está como a la sombra de la energía masculina, ¿no? Por ejemplo, la vida de San Francisco de Asís, ¿no? Que todos conocemos la vida del maestro, la vida de este monje que eligió, obviamente, quedarse en la montaña y no ser elegido papa o no ser candidato a papa, y sin embargo poco se habla de su dualidad de Clara de Asís, que fue un trabajo obviamente en conjunto, ¿no? En la alquimia, en la magia se trabaja en cofradía o en dualidad y es importante reconocerlo para ser obviamente equipo, ¿no? Son dos columnas de un trabajo y es importante saber que cuando estamos iniciándonos como mujeres, cuando queremos hacer contacto con la magia, con la filosofía hermética, es importante acompañarnos de un hombre que también, ¿no? Obviamente esté en el mismo mundo de la magia. Obviamente puede ser nuestro maestro que nos enseñe o nuestro compañero de este aprendizaje, ¿no? De todo este camino que obviamente nos lleva a descubrir todo tipo de rituales. ¿Para qué queremos hacer un ritual? ¿Para qué queremos hacer una ceremonia? ¿Para qué querríamos aprender magia, no? Para todo, inclusive, por ejemplo, yo que tengo aquí este altarcito que nuestra querida Elizabeth Vargas nos trajo, que representa a los ancestros, y poner una vela es como darles luz al linaje familiar, luz a nuestro clan, ¿no? Porque tenemos una gran alma familiar de la cual venimos, un sistema familiar del cual provenimos, y es importante honrarlo siempre. Honrarlos, darles su lugar, reconocerlos. Tenemos el elemento agua, que es parte como un recipiente, que obviamente representa el lado femenino, el fuego representa nuestro fuego masculino, nuestra energía creadora, y el agua es la parte femenina, intuitiva, ¿no? Como nuestro vientre. Y los cuarzos, que es el elemento tierra, que tiene que ver con arraigar, materializar. Tenemos el aire, que es el palo santo, que puede ser obviamente incienso.
el aire, el viento, ¿no? Para limpiar energéticamente un lugar, un espacio, y ya estamos haciendo un ritual. Cuando vamos a misa, la misa es un ritual. Desde que entramos, la estudiantina hace un canto para que nosotros entremos, el sacerdote hace su ritual, tiene su altar. Anteriormente las misas se hacían en latín, ya después obviamente se hacen en cada idioma de cada país, pero el latín era parte del lenguaje con el cual se hacía este tipo de ritual, en donde el sacerdote inclusive daba la misa de espaldas a los feligreses, porque el ritual de la misa es un ritual donde el sacerdote está teniendo un encuentro con la divinidad, ¿no? Entonces atrás del sacerdote está el altar, está la sacristía donde se guarda lo más sagrado, que son las hostias, el vino, y el sacerdote tenía un encuentro con la parte divina. Entonces todos los que iban a misa, los feligreses, veían la espalda del sacerdote que tenía un encuentro con la parte mística. Y era como ser partícipe de un encuentro espiritual entre el sacerdote y la parte espiritual, ¿no? En la supraconciencia o el gran espíritu. Ya después obviamente optaron por dar vuelta y darle la espalda a la sacristía y dar de frente a los feligreses, pero realmente el ritual era entre el sacerdote y la parte mística. Es como invitarnos a un momento místico entre el sacerdote y obviamente la parte espiritual, ¿no? Ya después se modificó, obviamente ya nos hacen partícipes a todos, pero cualquier misa que vayamos, por ejemplo, una boda, es un ritual. El sacerdote sale hasta la entrada principal de la iglesia, de la catedral. Inclusive podemos ver en algunas catedrales, bueno, más bien en las catedrales, en algunas iglesias, que hay 3 entradas en la iglesia, ¿no? La puerta principal por donde entra el sacerdote, que todo siempre está alfombrado, y las 2 puertas que están a los lados, que son las columnas, ¿no? Las columnas de un templo, que son como las columnas de la gran sacerdotisa, columna negra, columna blanca. Los feligreses entramos por las 2 columnas, ¿no? Los hombres entran por la columna blanca, las mujeres por la columna negra, y en medio entran los novios, por ejemplo, en este ejemplo de una boda, ¿no? El hombre se viste de negro, columna negra, la mujer se viste de blanco, columna blanca, pero son opuestos que se complementan. Porque en la filosofía hermética, la columna negra, que es nuestro lado derecho, representa el lado femenino, y la columna blanca el lado masculino. Entonces, qué interesante que el hombre siendo columna blanca se viste de negro y la mujer siendo columna negra se viste de blanco, ¿no? Entonces ya los colores están así, cruzados, entonces son los opuestos que se complementan. El sacerdote sale por ellos, vamos avanzando en la alfombra y de alguna manera cuando llegan a la parte alta hay una trinidad que se está llevando a cabo en esas ceremonias. Es el sacerdote con los 2 novios nada más. Todos los demás somos partícipes del ritual, pero el ritual se está llevando a cabo solo con ellos. Hay un libro muy interesante que se llama Las bodas de Rosenkrantz, que obviamente tiene que ver con una boda alquímica, pero es lo mismo, es simbólico. Estamos uniendo 2 personajes para vivir a cabo o llevar a cabo un ritual, una celebración mística. Y los demás solamente estamos observando. En algún momento otras personas irán a hacer el mismo ritual. En el bautizo es lo mismo, ¿no? Llevar al bebé a la pila de bautismo, inclusive en las actas de nacimiento todavía del siglo pasado que las hacían en manuscrita. Es muy interesante ver este tipo de textos en donde dice el padre, ¿no? El padre está haciendo digamos el acta de la fe de bautizo y dice: yo exorcicé y ungí con aceite a este bebé que le van a poner por nombre tal. Y uno dice, ¿por qué exorcizar? ¿Qué tiene que ver eso, no? Entonces, recordemos que en el culto de la Iglesia Católica, ese tema del pecado original, de que cuando un bebé nacía tenía como este pecado, esta energía, digamos, oscura, negativa, del destierro de Adán y Eva, y de alguna manera bautizarlo era como quitarles esa energía negativa, ¿no? Entonces, cuando dice exorcicé, porque si revisan las actas de nacimiento del siglo pasado, así dice, ¿no? Exorcicé y ungí con aceite a este bebé. Entonces, le quité lo negativo y le di algo de luz, ¿no? Eso es parte de un ritual, eso es parte de la magia que obviamente la diosa Hécate en este libro, la autora, nos comparte algunas rituales, algunas ceremonias que se pueden hacer en base a esta diosa Hécate, para que veamos que todo en nuestra vida está hecho de rituales, de ceremonias,
Obviamente que tiene que ver, inclusive pedir la mano de alguien es un ritual, no le estás pidiendo permiso a ese clan, ese sistema, que de alguna manera la fusión de sistemas estás pidiendo permiso y autorización para unirte, ¿no? Digo, a lo mejor en este siglo ya no se usa tanto, pero todavía el siglo pasado era una tradición ir a pedir la mano de la novia, entonces es parte de los rituales y del reconocimiento que se da, inclusive la primera comunión. Todavía el siglo pasado, digamos que el orden de los sacramentos era primero bautizarte, luego confirmar ese bautizo. Cuando ya estás más grande y confirmas que realmente quieres estar en ese culto, ¿no? Y después la primera comunión era como iniciarte, es la primera vez que vas a probar la hostia. Te preparaban para tener contacto con la hostia y de ahí en adelante obviamente los demás sacramentos. Es un ritual, también la primera comunión es un ritual. Cuando vamos a misa y el padre dice, bueno, quien quiera comulgar se acerca, es un ritual. La hostia se moja en vino, ¿no? En líquido, que obviamente el vino pues es blanco, debería de ser rojo, pero bueno, recordemos este ritual de la última cena del Maestro Jesús, donde le dice a sus discípulos que ya no va a estar con ellos, pero que estará de alguna manera en esencia. Entonces parte su pan y se los da y le dice, esto es parte de mi cuerpo, ¿no? Este pan es blanco y sin levadura, y entonces representa mi cuerpo, que yo voy a estar con ustedes, ¿no? Y el vino, entonces beban de mi sangre, que obviamente está hablando de este linaje, ¿no? Que él tiene ese linaje de luz. Entonces el comer pan y tomar vino con el maestro es como un ritual de estar convidando con él. Y aunque nosotros no lo conocimos, no vivimos en su época, cuando vamos a un ritual de misa y estamos de alguna manera formados para vivir este ritual de la hostia, estamos haciendo esa comunión, por eso se llama comunión, ese puente o ese enlace con el maestro, con su legado. Entonces, una misa no nada más es cualquier misa, es un ritual o es un conjunto de rituales, inclusive hasta que termina, y que el padre a veces se acerca en algunos pueblos en provincia, todavía lanzan agua bendita, ¿no? Entonces el bendecir el agua es un ritual, porque le estás dando una connotación espiritual a esta agua con una intención de que esta agua pueda limpiar energéticamente un lugar. Entonces, ¿por qué en la iglesia vamos y le decimos al padre, oiga, quiero que bendiga mi casa o quiero que bendiga mi auto, es nuevo? Y le llevan el auto y el padre sale a bendecir. Estamos haciendo un ritual. Entonces, los rituales están en todo momento, en todo lugar, en cada instante. Cuando llegamos a una casa y nos dicen, en esta casa te tienes que quitar los zapatos antes de entrar, este es nuestro altar de la entrada, tienes que hacer una reverencia, ¿no? Hay personas que tienen rituales para entrar a sus hogares. En las cenas de Navidad es un ritual, la cena, hacer obviamente el acercamiento al niño Jesús, todo está lleno de rituales si nos damos cuenta, ¿no? Entonces es importante saber para qué los rituales, para qué las ceremonias y por qué hay diosas que tienen que ver con ciertos aspectos de nuestra propia vida cotidiana que podemos ejercer. Habíamos visto en el programa de los arquetipos de las diosas de Shinoda Bolen que todas las mujeres podemos tener contacto con cualquier arquetipo de una diosa. Y el arquetipo significa, como lo decía Jung en los arquetipos, que es parte de un fragmento de nuestra propia personalidad. Si a mí me hace falta fortaleza, entonces voy a buscar un arquetipo de una diosa que sea fuerte o inteligente. Por ejemplo, Atenea. Atenea es una mujer inteligente, es una buena guerrera, es el brazo derecho del papá, es como si yo quiero de alguna manera trabajar con el liderazgo de una mujer sin ser hombre, sin competir, pero simplemente con mi energía femenina, buscar la inteligencia, la estrategia, de alguna manera el liderazgo. Entonces yo voy a buscar las características de Atenea y obviamente voy a trabajar con esa diosa. Si yo al contrario soy muy mental, muy racional, muy inteligente y me hace falta trabajar con lo sensual, con lo femenino, con lo sensible, entonces voy a buscar a la diosa Venus, ¿no? Afrodita, y voy a conectar con sus características para apapacharme más, para amarme más, para trabajar más con mi cuerpo, con los placeres, ¿no? Que obviamente puedo experimentar. Y en este caso, la diosa Hécate tiene que ver con toda esta energía oculta, por eso las antorchas, porque es llevar luz a la oscuridad. Entonces, lejos de darnos miedo o temor, es como explorar
las características de cada una de las diosas. Y en este caso, Hécate, pues obviamente tiene que ver con esta luz, ¿no? Por eso se le reconoce como la diosa de los caminos también, la guardiana, la protectora de los caminos. Entonces, si yo voy transitando un camino, un sendero, como en el árbol de la vida, que tenemos 22 senderos y 10 esferas, estos senderos nos van a llevar a un lugar específico, dependiendo de las decisiones que vayamos tomando. Es como forjar mi propio destino. Y estos senderos que vamos transitando, es como si Hécate de alguna manera conversamos con ella para decirle, sé la guardiana del camino que estoy transitando, de este sendero que de alguna manera estoy llevando a cabo, y es pedir como esta luz de su antorcha para que en este caminar o en esta encrucijada de no saber qué camino tomar, pues obviamente ella pueda darnos luz con su antorcha para tomar la mejor decisión. Así es de que recordemos que en todas las filosofías, en todas las escuelas místicas, vamos a encontrar rituales y ceremonias, obviamente tanto hombres como mujeres, pero va a haber algunas órdenes místicas que obviamente van más enfocadas en la práctica de los rituales, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos algunas órdenes místicas como la masonería, como los rosacruces, en donde también las mujeres obviamente son bienvenidas. En el siglo pasado, en los tiempos anteriores, las mujeres no eran bienvenidas, obviamente había mucho machismo y mucho patriarcado, inclusive en las órdenes místicas, porque luego uno pudiera pensar, no, bueno, los hombres que son espirituales son más abiertos o despiertos, ¿no? Los hombres espirituales también tienen cierto machismo por las tradiciones, porque tiene que ver con el clan familiar, con toda esa cultura que obviamente, educación que les dieron sus ancestros y esas creencias, ¿no? De que las mujeres no deberían entrar a una orden mística, como cuando a veces escuchamos que las mujeres cuando estamos en nuestra luna o menstruando no deberíamos entrar a un ritual, a un temazcal, a una ceremonia, porque obviamente afectamos energéticamente un rezo, ¿no? Imagínense todas estas creencias por tener útero, por sangrar, o sea, cómo puede cambiar. Y nos hemos dado cuenta por la práctica que cuando una mujer está en su periodo lunar todavía sentimos más fuerza y más energía. Pero bueno, es parte de las creencias que de alguna manera vamos soltando, vamos transformando en la hora de Acuario. Entonces, hablando de estas órdenes místicas en México, tenemos la masonería, que llegó obviamente con el rito escocés, en la época de la independencia, que tuvimos este enfrentamiento entre órdenes místicas, ¿no? Y eso lo podemos ver, el rito de York, que venía de Estados Unidos, liberales, conservadores, y de alguna manera lo seguimos viendo a lo largo de las historias en la Revolución Francesa, ¿no? Enfrentarse el pueblo contra los reyes que oprimían, que no le daban de comer al pueblo, y de alguna manera había este abuso de poder. Entonces es impresionante saber cómo también los rituales y las ceremonias se llevan a cabo en la vida cotidiana de una sociedad, de una comunidad, ¿no? Entonces, saber que los personajes importantes de la independencia eran hombres iniciados, eran hombres de linaje místicos que sabían muy bien lo que estaban llevando a cabo, ¿no? Que obviamente a pesar de que iba a haber mucha sangre, mucha destrucción, mucho dolor, era de alguna manera un momento propicio para, obviamente, pues llevar a un país a su libertad, a su igualdad, ¿no? A su hermandad y fraternidad, sororidad. Así es de que las mujeres en las órdenes místicas fueron tomando cauce, ¿no? La dualidad de Benito Juárez, que obviamente también quería iniciarse y no había esta opción para iniciar a mujeres en las órdenes místicas. Ahora podemos saber que tanto en el rito escocés, que tienen esta, digamos, congregación de mujeres masonas, que es Alma Mexicana, pues ya se puede de alguna manera iniciar a mujeres, ¿no? Y es una logia especialmente solo para mujeres. Hay ritos mixtos, como el rito francés o el rito nacional mexicano, en donde en una sola logia se pueden trabajar hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ya depende también, obviamente, de quien dirige el taller, qué tan místico pueden ser las prácticas dentro de los templos y dentro de estas órdenes místicas. Porque por un periodo, obviamente, también estas órdenes fueron utilizadas solamente para la política, ¿no? Para hacer política dentro de las logias y obviamente hacer cambios, ¿no? En los países. Pero es importante saber que estos rituales y ceremonias en órdenes más místicas, por ejemplo, los Rosacruces, Priorato de Sion, que lo mencionan en estas novelas y en estas películas del Código Da Vinci, ¿no?
que ahí va muy bien representado toda esta parte de los rituales, que inclusive también en el Vaticano pues se menciona, ¿no? Tienen también sus rituales y parte de sus ceremonias y rezos. Ellos también se protegen, o sea, los cardenales, los obispos, los papas tienen también sus herramientas para protegerse. Entonces hemos aprendido que esta parte de los rituales y de las ceremonias está en nuestra vida cotidiana. Y en este caso, hablando de la diosa Hécate, pues esta autora nos hace como este acercamiento a una de las diosas importantes, obviamente, de la mitología griega. Todos son importantes, son como personajes. La mitología es como una representación de algo que acontece. Decía uno de mis maestros que no hay nada que nosotros hayamos experimentado en la vida cotidiana que no esté ya ejemplificado en la mitología con algún personaje. Es decir, es como si nosotros replicáramos todo lo que acontece a través de la mitología. Así es de que nuestra vida está ahí replicándose, repitiendo patrones. Y entonces si quiero de alguna manera trabajar con el arquetipo de la diosa Hécate, pues puedo hacer este acercamiento. Compren este libro que les recomiendo para que puedan trabajar obviamente con darle luz a esa energía, ¿no? Y les voy a compartir algo que la autora obviamente aquí habla acerca de algunos rituales para invocar a la portadora de la antorcha. Obviamente no los voy a leer porque no estamos en ceremonia, pero es importante que sepamos. Una oración para cuidar de un ser querido mientras está lejos, ¿no? Por ejemplo, eso sí lo podemos hacer porque es un rezo. Dice, Hécate, ilumina su camino mientras está lejos de mi amor y mi cuidado. Guárdalo en tu corazón como yo lo guardo en el mío, hasta que la oscuridad se disipe. Sé la luz en la fría oscuridad. Muéstrale el camino hacia el calor y la luz, donde mis brazos esperan para recibirlo. Salve, Hécate, salve, portadora de la antorcha, que así sea. Son rezos muy lindos y algo tan sencillo, que es una manera de hacer como ese acercamiento con la energía de la deidad de Hécate, ¿no? También tiene aquí un amuleto para atravesar la oscuridad. Luego hay momentos difíciles que estamos transitando. Imagínense tener un amuleto, que tú puedas hacer un amuleto por ti misma, ¿no? Sin necesidad de estarlo comprando en donde compramos todas nuestras herramientas. Imagínense que tú misma puedas forjar la plata o el ojo de tigre y que tú misma puedas hacer tu pulsera en una noche que tú estás haciendo tu ritual en una fase lunar específica para ti, propicia, que tienes tu música de fondo, tienes todas las herramientas y le grabas tu nombre, ¿no? Tu nombre espiritual en esta orden mística o a lo mejor el nombre espiritual que tú tienes. Por ejemplo, los tatuajes también son parte de las iniciaciones. ¿Por qué las personas se tatúan? ¿Por qué ciertas figuras, porque son mensajes, ¿no? Que obviamente están en nuestro cuerpo. Entonces, imagínense que tú puedas hacer tus propias herramientas, ¿no? De magia. Eso es muy interesante y eso lo podemos aprender en las órdenes místicas. Así es de que, por ejemplo, aquí la autora nos menciona acerca de Hécate y las encrucijadas. Les voy a leer un párrafo. Dice, Hécate era una diosa de lo liminar, dedicada a guiar a los devotos a través de las tierras que nadie tenía. Estas tierras peligrosas e inciertas, en situaciones que incluían transiciones como el nacimiento o la muerte, ¿no? Que es una encrucijada también. Es como saber qué camino tomar. Según el antiguo dramaturgo griego Aristófanes, cuando una mujer salía de su casa, rezaba una oración a Hécate. La vinculación de esta diosa con la encrucijada puede provenir de sus raíces extranjeras para los antiguos griegos. Estos podrían haberla visto como una diosa que venía de lejos y por lo tanto la asociaron con espacios específicamente relacionados con los viajes. Porque obviamente aquí habla acerca de cómo es que Hécate es la diosa que de alguna manera puedes pedirle en algún momento que te sientas en alguna encrucijada, que es lo que de alguna manera puedes trabajar con ella, ¿no? Y aquí también dice que Hécate es la guardiana de las llaves. En muchas imágenes, Hécate aparece con llaves en las manos. Estas representan varias cosas diferentes, algunas de las cuales son bastante prácticas. En algunas inscripciones tempranas la denominan protectora de las entradas, y puede que sea eso lo que evocan las llaves. Las llaves podrían haberse representado no solo la protección por su parte de estos espacios, sino también la protección de ciudades enteras. Fíjense que en algunas películas, y lo vamos a ver representar las llaves que tenían las abuelas de los roperos antiguos,
Esas llaves son muy representativas, inclusive en el arcano 5 del Hierofante hay unas llaves que están cruzadas. Una llave es dorada, que representa el sol, y otra llave es plateada, que representa la luna, o sea, la energía masculina y femenina. El sol representa, digamos, lo diurno, lo consciente, y la luna representa lo nocturno, lo subconsciente. Esta unión de esas dos energías que cualquier iniciado trabaja, cualquier mago o mujer sacerdotisa, pues obviamente es trabajar de día y de noche. En astrología aprendemos a trabajar con las estrellas de día y con las estrellas que hay en la noche, ¿no? Con las dos energías. Hay ciertos rituales que se pueden o que se favorecen más hacer de día y otros de noche. Un mago, por ejemplo, conoce el cielo a través de la astrología y la astronomía y sabe cuáles son las fases lunares propicias para hacer un ritual, para hacer qué en cada etapa lunar. Y obviamente dependiendo también nuestra configuración personal astrológica. Por eso es muy importante para una mujer iniciada tener toda esta información, tanto de los arcanos del tarot, astrología, filosofía, ocultismo, ¿no? Y es importante tener a la mano ese tipo de libros que obviamente nos llevan a conocer más acerca de los rituales y ceremonias que podemos hacer. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen más energía escorpiona, que les ayuda, les gusta más y se sienten más atraídas por lo oculto, por lo misterioso, por lo místico. Entonces a estas mujeres no les da miedo ese tipo de información o de textos que obviamente te llevan a explorar, ¿no? Parte de la sombra, parte de la oscuridad. Y es importante obviamente en la vida cotidiana saber rituales de protección, ¿no? Mucha gente genera envidias alrededor de tu vida porque puede envidiar algo que tú tengas y a lo mejor tú ni siquiera eres consciente que puedes generar envidia por algo que tienes. Y a lo mejor obviamente no tenemos vidas perfectas ni vidas así extraordinarias. Nuestras vidas son normales, con nuestro linaje, con muchos retos, pero puede ser que otras mujeres, otras personas puedan sentir envidia por la vida que tienes, por aparentar tener una vida en equilibrio, sin saber que todas estamos pasando por grandes retos. Entonces, hemos visto esos temas de por qué las mujeres podemos generar envidia ante otra mujer por algo que tenga y que yo no tengo. ¿Okay? Y que tal vez a lo mejor no tengo la intención de hacerle un trabajo, pero sí una intención en mi corazón, en mi mente, de por qué tiene eso ella, ¿no? Y por qué yo no lo tengo. Entonces es importante saber que una mujer iniciada se tiene que concentrar en sí misma, no en los demás, no en lo que los demás tienen y yo no tengo, sino que yo tengo que ejercer mi propia autonomía, mi propia armonía, y si yo no tengo algo, lo tengo que generar yo misma. Pero yo no puedo estar generando envidia hacia otra persona que tiene algo que yo no tengo. Es muy importante ser leales, ser congruentes. Por eso las órdenes místicas y todo ese trabajo filosófico te ayuda a reconocer tu esencia y a trabajar con la nobleza de tu corazón, ¿no? Eso también de estar de alguna manera viendo lo que la otra persona hace, qué puedo hacer que sea parecido a lo que hace, o ir a la intención o con la intención de ir a una ceremonia, un rezo, un retiro para traer información, para hacer lo propio. Eso no es de una mujer iniciada. Obviamente nos falta mucho por trabajar. Y es importante saber que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos y sentimos tiene una repercusión energética. Y es importante saber que todos esos pensamientos y emociones se nos regresan. Por eso es muy importante que una mujer iniciada tenga un corazón puro, un pensamiento y una emoción en equilibrio, porque eso nos puede causar daños. Y lo hemos visto en algunas películas donde los magos cuando se enojan y dicen, ¿por qué ese mago no se enoja y no se defiende? Porque ellos tratan de gobernar ese temperamento, porque saben que cuando se enojan pueden hacerle daño. Entonces, hemos visto muchos personajes, inclusive en las películas de Avengers, ¿no? Superman, algunos personajes que dicen, es que él no asesina a nadie, no acaba con nadie, solo se defiende. Y algunos otros magos dicen, no, sí, llega el momento que te tienes que defender, como en las artes marciales, que te dicen, te voy a enseñar a defenderte, no a atacar solamente para defenderte, pero no para acabar la vida con alguien, salvo si tu vida está en peligro. Eso es como los principios de una mujer iniciada, en donde también tienes que aprender a defenderte, pero ser congruente. Entonces, a las mujeres que están interesadas en estas artes místicas, se buscan una escuela seria, una escuela donde puedan trabajar sus pensamientos, sus emociones, no entrar directo a la magia porque eso les puede afectar energéticamente. Primero hay que trabajar las emociones, los pensamientos. Tengo que ordenar mi vida. Si yo no tengo una vida ordenada,
¿Cómo voy a dar una instrucción de algo que ni siquiera yo aplico en mi vida, ni siquiera la puedo poner en orden? Entonces es muy importante que seamos leales, que seamos congruentes, que seamos conscientes de que todo lo que hagamos repercute en nuestros hijos, en nuestro clan familiar. Así es de que si yo quiero llevar luz a mi clan familiar, es importante que yo me prepare para ello. Y si yo quiero de alguna manera solo ser maga, ¿no? O ser bruja por hacer magia, qué padre, está muy bien, pero hay que prepararnos para ello. Y es importante trabajar primero en nuestro interior. Entonces busquen las escuelas, busquen obviamente los rituales. Algunas mujeres son muy autodidactas, son muy buenas. Yo he conocido, tengo amigas, tengo hermanas que son muy buenas autodidactas y de lo que van aprendiendo lo pueden ir aplicando porque ya tienen dones. Hay mujeres que tienen los dones ya así palpables y lo que les falta es practicar. Y habemos otras que tenemos que estar estudie, practicando por mucho tiempo, ¿no? Y hay mujeres que se les da con más facilidad. Entonces, aprovechen sus dones para hacer el bien, para estar en equilibrio, para hacer bienestar, no para causar daño. Entonces, seamos congruentes, seamos conscientes de todo aquello que generamos y tarde o temprano vamos a tener como ese resurgir, ¿no? Decía al principio que no hay mejor protección, cualquier ritual. No hay de alguna manera una mayor protección que nuestra propia vibración. Las vibraciones son como sintonizar las estaciones de radio, ¿no? Yo tengo un radio, lo prendo, bueno, los jóvenes a lo mejor ahora no saben mucho de radio, pero los radios antiguos que uno prendía el radio, sintonizas, lo vas modulando, vas cambiándole a las diversas estaciones hasta que sintonizas una, de repente entre una y otra se escucha mucha interferencia. Entonces, cuando tú ya sintonizas o AM o FM y la estación que tú quieres escuchar, porque tu radio, primero porque tienes electricidad, luego porque lo encendiste, luego porque elegiste AM o FM y sintonizaste una estación específica. Lo mismo es en la vibración. Si yo estoy trabajando en una vibración, si yo he tenido problemas emocionales, mucho duelo, mucho dolor, mucho enojo, como nos ha pasado a lo largo de la vida, digo yo en mi experiencia, me ha tocado vivir varias etapas de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucho enojo inclusive, y la vibración baja, es impresionante, tu vibración baja. Te enfermas muy fácilmente, no puedes dormir, te sientes estresada, te duele el cuerpo, tu rostro cambia, no hay brillo en tus ojos, no puedes sonreír porque estás transitando momentos de duelo. Y esas emociones negativas o desarmónicas, para no dar la connotación negativa, hacen que nuestra vibración baje porque estamos en el dolor, estamos en el enojo y por qué sucedió y por qué no la pude proteger. Entonces estamos enojadas inclusive con la vida, con nuestros seres espirituales porque decimos ¿por qué puede existir tanta maldad en el mundo? ¿Por qué no proteger a los niños? ¿Por qué los niños tienen que pasar por ciertas experiencias? ¿Por qué no están sus arcángeles? ¿Por qué no hay esta protección? Y nos enojamos. Así es de que una mujer iniciada, una bruja, una maga, una mujer medicina tiene que aprender que hay leyes y que esas almas tienen que vivir esas experiencias aunque suene doloroso. Entonces, por eso es muy importante que nuestras emociones estén congruentes y armónicas, porque si yo sigo en ese dolor o en esa tristeza y quiero hacer un ritual, o viene una alumna y me dice, Rose, quiero que me hagas esta sanación, y yo ni siquiera estoy limpia, ni siquiera estoy en armonía, no estoy en paz, estoy enojada con los hombres, ¿no? O enojada con la parte espiritual. ¿Cómo le voy a hacer una limpieza energética a alguien, o un masaje, o unas palabras, si ni yo me las puedo dar a mí misma, ni siquiera yo puedo aplicarlo en mí? Entonces, es importante que como mujeres iniciadas aprendamos a irnos a la cueva, que es el arcano 15 del diablo, que lo vimos ayer en clase, irnos a la cueva. Voy a irme con mi sombra, con mis miedos, con mi enojo, y voy a estar un tiempo guardada. Y cuando yo resurja de mis cenizas, como el ave fénix, es porque ya voy a sentirme que ya pasé, ¿no?, la noche oscura o ese umbral. Entonces voy del otro lado, ya estoy en la luz y entonces ya puedo compartir con los demás. Miren, me pasó esto, ya estoy en la luz, ¿no? Ya estoy en amor, ya estoy en armonía, ya no estoy enojada, ya no estoy triste. Pero mientras estemos transitando procesos que son las encrucijadas, es importante acompañarnos de rituales, de ceremonias. Para eso está la yoga, el pranayama, ¿no?, de diversas culturas técnicas, el taoísmo, la recapitulación que hemos hablado aquí también. Tantas técnicas que tenemos, somos afortunadas de vivir en estos tiempos, a pesar de todo lo que vemos a nivel mundial.
Somos afortunadas porque tenemos mucha información, escuelas, instructores, ceremonias que podemos ir y que nos ayuden a ir limpiando nuestro cuerpo. Entonces, seamos conscientes que sahumarnos no es suficiente. Si yo me limpio con palo santo, con un incienso, no es suficiente. Tengo que trabajar en mí, tengo que elevar mi vibración. Si yo elevo mi vibración, entonces ya no voy a sintonizar las vibraciones bajas. Ya las personas que están vibrando en el dolor y en la tristeza como yo estuve antes van a estar ahí, pero yo voy a empezar a vibrar alto. Entonces yo voy a empezar a vibrar, a sintonizar como el radio, voy a sintonizar con otras almas, con otros niveles de conciencia, y entonces este mal ya no me alcanza. Por eso no hay mejor protección que tu propia vibración. Entonces, si vemos que nos enfermamos seguido, que estamos muy mal, es nuestra vibración. Tenemos meses contaminando y intoxicando nuestro cuerpo energético. Necesitamos limpiarlo y purificarlo. No solo con un rezo es suficiente, necesitamos mucha disciplina, mucha constancia, trabajo, ¿no? Físico, emocional, espiritual. Entonces, seamos congruentes con nuestro trabajo, con lo que compartimos con las demás, y siempre es importante saber que siempre hay hermanas que van a querer apapacharnos, enseñarnos, que vamos a encontrarnos en el camino y que vamos a crecer juntas, ¿ok? Esto es un poquito acerca de lo de Hécate, se los recomiendo para que lo encuentren en las librerías. También nuestra querida Victorina nos trajo estos 2 libros, gracias. Luego hablaremos este tema que me encanta, la misión de las llamas gemelas, que son temas que apasionan, ¿no? Que gustan. Entonces, pues gracias a las mujeres que nos vieron en vivo. Hermanita Vania, un abrazo también para ti. Que nos ven en vivo, que verán este programa en repetición. Gracias a Alejandro en la producción, con las imágenes. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el siguiente jueves. Esto fue su programa Esencia Femenina. Tengamos todos un fin de semana lleno de luz. Bendiciones.